Buen día, chicos. Vamos a esperar, por favor, 2 minutitos hasta que sus compañeros se conecten, por favor. Para eso yo les muestro el material que vamos a revisar. A ver, chicos, se supone que en esta semana nosotros vamos a continuar con el proceso de redactar su propio texto literario, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes puede escoger un cuento, una leyenda, una fábula, un mito, etc. Entonces, en base a eso, ustedes desarrollaron ya los 2 primeros pasos, que fue primero el paso de la planificación, que era realizar algunas actividades o responder algunas preguntas en base a lo que habían decidido escribir. Y el segundo paso, que era la lluvia de ideas, que no era otra cosa más que anotar varias ideas que les puedan servir para desarrollar su texto. Esta semana vamos a trabajar ya en la elaboración del primer borrador de su texto, pero para ello es necesario que tengan en cuenta algunas características de los textos para que los puedan redactar. El video que ustedes observaron es similar a lo que les estoy mostrando ahorita, que es un organizador gráfico que sintetiza todo lo que han visto. Entonces, Profe, dígame. yo tuve un problema en el video, porque en la primera pregunta decía todas las anteriores son corregidas en vez de correctas. Entonces escogí todas las opciones y me salió que estaba mal, que era la primera. No, no hay problema, Mica, porque en esta ocasión no les voy a poner la nota que les haya salido en el puzzle, sino la nota va en camino a las actividades que tengan que realizar. Entonces, la primera actividad... Entonces, ¿su nota no cuenta en lo del video? Sí, tienen que ver el video y hacer las preguntas porque luego tienen que hacer un organizador gráfico en base al video, En base al video. a la clase de hoy. Entonces, con las Ya, dos mi cosas, licenciada. hoy hacen un organizador gráfico. Con las dos. Ya. Ya, Ay, entonces, profe, no ponga nada. Naim, Dígame, mi querida profesora, mi querido Naim, ¿cómo está pasando la cuarentena? ¿Está pasando bien? sí, Naim presentará las actividades, por Dios, que todavía estoy esperando que suba las actividades ya 2 semanas. Sí, profe, ya estoy haciendo, tranquila. Ya, por favor, muchas gracias. A ver, No he dormido desde ayer por esas actividades, profe. ya Naim, muchas gracias. Haga, sea responsable. A ver, muchachos, entonces, la primera característica que deben tomar en cuenta para redactar su texto es el de la claridad. Entonces, esta característica, ¿a qué obedece? A que el texto que ustedes van a escribir no sea nada complejo ni que cause mucha confusión. Es decir, que si yo quiero escribir un cuento, que el cuento no sea muy extenso. Basta con que su cuento o su historia, su fábula, lo que hayan decidido escoger, llene una carilla en su cuaderno o una hoja en el documento de Word, porque lo pueden hacer a mano en su propio cuadernito o lo pueden hacer en un documento de Word. Esa es la primera característica, que no sea nada que cause muchas confusiones, que sea algo bastante claro en el que utilicen las ideas que Directo. en la lluvia de ideas, sí, que no sea muy complicado de entender. Luego vamos la característica de la corrección. Entonces, en esta característica van a recordar quién es el público al que van a escribir. Si es un cuento para niños, acuérdense que el lenguaje tiene que ser mucho más sencillo que si estoy escribiendo una Para fábula que o puedan algún cuento comprender. para adolescentes. Tenga en cuenta el tipo de lenguaje que va a utilizar. Eso en cuanto a la corrección. Y escriba de forma correcta. En la parte de la adecuación, es una característica que le permite que el texto sea completamente entendido. Por lo tanto, recuerde que nosotros ya aprendimos varios tipos de párrafos. Sabemos cuál es el párrafo descriptivo, el narrativo, etcétera. En esta característica de aquí, por favor, traten de combinarlos de la forma correcta. Si quieren empezar haciendo una descripción y luego quieren empezar a narrar, todo es válido, siempre y cuando tenga relación, porque quizá yo empecé haciendo una descripción y luego todo mi texto termina siendo una descripción, no puede ser una historia.
deben combinar 2 o más tipos de párrafos de los que ya aprendimos en esta característica de aquí. En la parte de la coherencia, hay algunas cosas que necesitan tomar en cuenta. La primera es que las ideas no sean repetidas. Es decir, que hacia el inicio yo ya dije que mi personaje principal tiene 15 años, no es necesario que yo vuelva a dar esa información en el desarrollo del texto, porque es algo que ya está dicho. Eso es la cantidad, no repetir la información, porque si vuelven a repetir la información, el texto primero va a ser más extenso y luego va a terminar repitiendo la misma información varias veces. Luego, en cuanto a la calidad, que las ideas sean de forma ordenada. Es decir, que si yo voy a contar que se fueron al parque, que lo haga de forma ordenada, yendo todo un proceso. Y finalmente, tomen en cuenta la de la cohesión, que no es otra cosa que el escribir de forma correcta. Cuiden que cuando escribimos a veces nos pasa que tenemos problemas al establecer un artículo con un sustantivo. Cuiden el género, el número que están estableciendo para que puedan escribir de la forma correcta. Tengan cuidado con eso, esa es la parte de la cohesión. Estas 5 características que acabamos de ver aquí deben estar tomadas en cuenta al momento en el que ustedes redacten su texto. Es decir, no es necesario que yo ponga, en este párrafo se encuentra la característica de claridad, porque todas estas 5 características deben estar implícitas en su mismo texto. Lo que es importante es que redacten de la forma correcta, porque en esta semana vamos a elaborar ya el primer borrador. Es decir, en base a ese borrador ya va a estar establecido su texto. Por lo tanto, ¿qué me van a entregar esta semana como evidencia de su trabajo? Primera cosa, el organizador gráfico de las propiedades del texto o de las características del texto, que viene a ser exactamente lo mismo. Para eso, O pueden ser, dicen el organizador es como el que nos está indicando ahorita. similar al que les estoy mostrando ahorita. Ustedes escogen el organizador que quieran hacer. ¿Sobre qué tema? Ya. Sobre las propiedades del texto. Ah, ya. No, pues ve. Ya, perdón. Perdóname. Ya. Ese es lo primero que tienen que hacer. El organizador gráfico. En su cuaderno, por favor, ponen la fecha del día de hoy, el objetivo que les puse en el Classroom y luego hacen su organizador gráfico en el cuaderno. Y por tanto deben enviarme una foto clara del organizador gráfico que han hecho. Eso es lo primero que deben entregar. Y la segunda parte es ¿Y del borrador de lo que hicimos? el borrador de lo que hicieron. Ponen luego del organizador gráfico, si van a hacer en su cuaderno, ponen aplicación y ahí redactan el borrador de lo que ya van a escribir. Acuérdense que deben utilizar las ideas de su lluvia de ideas, valga la redundancia. Todo lo que escribieron en la lluvia. ¿Puedo hacer a computadora el borrador y mandarle? Sí, Mari. Pueden hacer en computador el borrador. Gracias. Eso deberían hacer esta semana. El borrador y el organizador gráfico del texto. ¿Todo está claro? Sí, profe. Ya. Acuérdense que todas estas características deben estar implícitas en su texto. Vuelvan a leer cuando ya finalicen de escribir para que puedan revisar la parte de la cohesión y de la coherencia, que nada se repita y que todo esté bien escrito. Son las más importantes. Acuérdense también del tipo de lenguaje que van a utilizar. Si es un cuento para niños, sean mucho más sencillos al momento de hablar, pero tampoco escriban como hablamos. Traten de ser un poquito más cuidadosos con eso. ¿El lenguaje que vamos a utilizar o qué? En el lenguaje que van a utilizar. Por ejemplo, si Profe, igual cuando le enviemos el borrador, usted nos va a decir como que corrijamos esto, ¿sí? sí, O si el algo está objetivo es que mal. ustedes me envíen el borrador y la semana que viene yo les envíe las observaciones de su borrador para que podamos sacar ya nuestro producto, que sería un texto. ¿Y corregir eso? Exactamente, Mari. Ya, profe, gracias. Esto es lo que van a hacer en esta semana. Entonces, ya después de esto no necesitan estar en línea porque ya vieron el video. Si están ahorita en la clase, pueden hacer el organizador gráfico y redactar su primer borrador. Si pueden hacerlo en computador, mucho mejor. Y si no, háganlo en su cuaderno y me envían la fotografía. No hay problema en cuanto a eso. ¿Está todo claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, el borrador y el organizador gráfico le podemos hacer a computadora. El organizador gráfico debe estar en su cuaderno. Tienen que ya. hacerlo necesariamente a mano en su cuadernito. Ya El les borrador entiendo. pueden hacerlo en computador, no hay problema. ¿Todo claro? Sí, mi licenciada, muchas gracias. Ya, chicos, cuídense mucho, que tengan bonito día. Ya se acabó esto. Tiempo. Bueno.
Claro, Listo, profe, la quiero mucho. Cuídese o yo. Ay, ya vas. ¿no? Cuídense, nadie, no haga las tareas, por favor. Alicia, ¿qué Listen, Cuídense, chicos. ¿Qué pasó, Doménica? listen, entonces a corrección se refiere con qué tipo de lenguaje. O sea, si elegí un cuento, debe ser un lenguaje como súper sencillo, así fácil de entender, porque es Depende para de niños, quién, ¿verdad? ajá, depende de para quién sea el cuento, porque si el cuento es para adolescentes, quizá debe ser un poco más, en el lenguaje un poco más clara, pero si es para niños, tienes que ser mucho más sencilla en el lenguaje. Ah, ya, pero eso se refiere con corrección, ¿verdad? Sí, Ah, exactamente. ya, gracias, Listen. Ya, Ya, gracias, chicos, Listen. todo claro. Gracias. Bonita semana, Sí, organizen Melissa. su tiempo. La semana que viene hay control de lectura sobre el gesto del payaso. Terminarán de leer. Muchas gracias. Ah, Ya. Tengan Chao, un Listen. diario, Chao, cuídense. Profe, Dígame, disculpe, ¿cuándo va a ser la reunión de intercolegial? el viernes. Ya, listo, muchas gracias. Ya, Juan Pablo, ¿Qué cuídense, cosa? ¿Qué chicos. cosa? Buena semana. Igual, Alicia, Justo. Alicia. ¿Qué pasó? Alicia nunca hice eso de las preguntas del anterior libro. ¿Qué preguntas del anterior libro? Lo de lo que dijo que iba a hacer para. Nada, le dicen. La Mari le está ¡Ay, loquita. cállate, No se muela! preocupen. Sí, nada, nada. Eso Desconéctate es mejor una ya. recuperación. Si quieren hacer, envíenme. Ya les envío las preguntas y es para una nota de recuperación. Si les hace falta nota, Ah, entonces ok. ya les envío la tarea. Envíen, Muela. envíen. Ya, chicos, cuídense. igual. Chao, Alicia.